la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo saludarles. Estamos agradecidos porque Dios nos permite este día para nosotros estar con la oportunidad de disfrutar la vida. Y sin lugar a dudas, la mejor manera de disfrutarla es teniendo la seguridad y la garantía que estamos haciendo las cosas bien en Dios. Y para ello, nosotros necesitamos apegarnos a las Sagradas Escrituras. Es por eso que estudiar las Sagradas Escrituras es maravilloso, porque allí está expresada la voluntad de Dios para que nosotros, agradándole a Él, podamos disfrutar de las bendiciones en esta tierra y las garantías en la eternidad. Y es por eso que le damos gracias a Dios, porque nos permite esta reunión radial donde nosotros podemos estudiar las Sagradas Escrituras sin ningún tipo de restricciones. Podemos nosotros hurgar, investigar y tomar de estos maravillosos textos que soportan la doctrina cristiana que establecida está en las Sagradas Escrituras. Por eso también le doy gracias al Señor por todos ustedes, cada uno y cada una de los que están allí en los diferentes continentes, horarios, por los diferentes medios, a través de las ondas hercianas de Chofar y por la tecnología www.chofarsonando.com, y los que nos oyen de manera diferida a través de las plataformas en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y WhatsApp. Le bendecimos en el nombre de Jesús a todos y a todas. Una vez más, estamos preparados para seguir con el estudio del capítulo 7 del libro de Romanos. Cuánta bendición, qué lindas enseñanzas, y siempre con el compromiso de crecer, con el compromiso y la responsabilidad de que esa palabra en nosotros se haga un amén, de que nosotros seamos hacedores de la palabra, aplicándola en primer término a nosotros para poder ayudar a los que están alrededor. Eso es maravilloso y lo debemos gracias al Señor, al Santo Espíritu y a esta poderosa enseñanza que yace en la bendita palabra de Dios. Por eso, disponga usted una vez más su corazón, su tiempo, su mente, su alma, también la Biblia para que pueda certificarlo todo, una libreta de notas, un lápiz, sino un apuntador electrónico. Y si por alguna razón se pierde esta clase en la mañana y no puede tomarla completa, entonces a partir de las 7:30, usted ya en nuestra plataforma Chofar Sonando en YouTube, usted puede tener esta linda bendición para tomar las enseñanzas a discreción. Toda la gloria para nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. En este momento, antes de seguir con el estudio, les invito a todos y a todas que demos gracias. Vamos a darle gracias al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hacerlo con todas las fuerzas del corazón, de la mente y del alma. Llevará con poder nos llevará, con poder nos guiará.
gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial. Bienvenidos de vuelta. Estás en tu programa, está establecido a través de Chofar. Mi nombre es José Rodríguez y estamos a la orden a través del 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. También nos pueden contactar a través de www.chofarsonando.com. Seguimos dando la bienvenida a toda la gran familia, a los que están al norte, a los que están al sur, a los que están al este y al oeste. Seguimos con el estudio de las Sagradas Escrituras. Decía que definitivamente, hermanos, estudiando las Sagradas Escrituras tenemos una enseñanza maravillosa, una revelación que nos lleva cada día a tener una responsabilidad en nuestra vida cristiana. Recuerden que como ciudadanos celestiales necesitamos cumplir ese requisito celestial que está explayado en la bendita palabra de Dios. Recuerde que nosotros estamos tutelados por el Espíritu Santo y su manual. Y es allí, en esa adopción maravillosa que tenemos para con el Padre a través de Jesucristo, que podemos disfrutar de toda esa protección, de toda esa ayuda, de toda esa bendición. Dios patrocina nuestras vidas cuando nosotros realmente estamos agradándole. Recuerden que Jesucristo lo ha dicho muy claramente. Si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo cuanto quisieses y será hecho. Entendemos que en la voluntad del Señor, cuando le agradamos, hermanos, y su palabra está en nosotros y nosotros procuramos cumplirla, bendito sea el nombre del Señor, hermanos, estamos bajo el control de Dios. Es decir, Él nos atiende, nos lleva de la mano. ¿Y quién puede entonces, bajo el amparo de Dios, ser avasallado, destruido? Si es Dios el que nos abraza, ¿quién nos puede arrebatar de su brazo? Qué lindo, ¿verdad? Y es por eso, muchachos, muchachas, que necesitamos esa cobertura. En este capítulo 7 estamos aprendiendo muchas cosas porque siempre en una mayoría de enseñanzas se ha dicho que este es el justificativo para que cada quien entienda que está sujeto a pasiones y pecados y que cual Pablo puede pecar con el cuerpo mientras que su mente está en el Señor. Se entiende a través de este capítulo 7, por eso es que mucha gente no quiere enseñar el capítulo 7 de Romanos, porque se ha tergiversado la enseñanza. Unos justifican, y esos unos lamentablemente son la mayoría, que justifican siempre su error y dicen, bueno, pero es que Pablo reconoció que él mismo pecaba y así lo dice el capítulo 7. Y cuando nosotros hacemos un estudio bajo el patrocinio del Santo Espíritu, con la ayuda de Dios a través de la palabra, abrazados de esa voluntad divina, siempre vamos a entender algo. Número 1, Pablo no propició ni justificó pecado alguno. Él en ningún momento estaba diciendo que él de noche pecaba y de día era apóstol. Jamás. Eso no fue lo que Pablo quiso comunicar. Lo que Pablo quiso comunicar está claro en la revelación. Eso sí, altamente espiritual, porque estas son las cosas que dice Pedro, que Pablo en sus cartas enseñaba cosas y escribía cosas difíciles de comprender, las cuales los indoctos e inconstantes torcían. Una de esas cosas que han torcido es esto, porque esto es espiritual, esto es un manjar espiritual y esto ha de discernirse, comerse, disfrutarse, digerirse y aplicarse de manera espiritual. Pablo aquí está en un nivel, hermanos, en una dimensión altamente espiritual. Pablo está hablando de un ser que está en él, un ser espiritual que se goza de las cosas del Señor. Es como aquella canción, dos seres hay en mí. Así, hermano. Pablo está hablando
de que él, conociendo algunos parámetros y siendo doctrinado bajo la forma de la gramma de la ley sinaítica, Pablo no conocía el pecado porque la palabra, hermanos, no se hacía en él un amén. Eso equivale a creyentes cristianos que no han nacido de nuevo, cristianos que están en la carne, que no han tenido un encuentro y una revelación con Dios. Y aún siendo creyentes en Jesucristo, cristianos por denominación, practican un pecado consecuente, un pecado intencional, porque no pueden sujetarse a las normas benditas en la carne. Pablo entonces, cuando tiene el encuentro con Jesucristo, ya él viene siendo tocado por el Espíritu Santo, por el contacto que estuvo con un verdadero hombre de Dios, Esteban. Y cuando él encuentra a Jesucristo, que luego va a la calle derecha allá, y Ananías le ministra y caen las escorias, las escamas de sus ojos, es donde él empieza a ver la magnitud de la ley de Dios, y es donde esa ley se aclara y donde él puede entender que el fin de esa ley lo lleva a Jesucristo. Es decir, él reconoce que la ley empezó a entenderla en el momento que acepta a Jesucristo. Ahora entiende que por la ley no puede ser justificado, sino en este nuevo régimen espiritual donde ya la letra de la ley no está impresa en piedra, sino en su corazón. Es él el responsable de vivir en este nuevo régimen, de no estar pisoteando la sangre de Jesucristo. Y es por eso que él habla con tanta amplitud. Ahora, nosotros vamos a seguir aprendiendo, hermanos, porque esto está maravilloso, que Dios quiere que cada uno de nosotros trascienda. Y escúcheme bien, creyente, cristiano, no se sienta mal si en este momento usted está viviendo en la carne. No se sienta mal, porque cuando aceptamos al Señor, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, seguimos militando en esta carne pecaminosa. Eso es natural. Lo que sí debe procurar para gozar de la bendición, del apadrinamiento, de esa adopción y tutela que quiere Dios darnos en este nuevo régimen, usted debe trascender y vivir en el Espíritu, procurar la ayuda del Santo Espíritu, que el Espíritu sea la interfaz entre usted y el mundo y entre el mundo y usted. Usted debe procurarlo, y eso se le pide al Señor. Si nosotros, siendo padres malos, a nuestros hijos que nos piden algo, un huevo, le daríamos un escorpión, y si nos piden un pan, le daríamos una piedra. Igualmente, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos y dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial si le pedimos al Espíritu Santo. Eso es, muchachos. Pídalo, dígale: Señor, permite que yo tenga el Santo Espíritu para que pueda interactuar con el mundo a través del Santo Espíritu, y que el mundo no toque mi vida directamente, sino que todo pase por el Espíritu Santo, el ayudador, y Él me revele tu palabra y yo pueda actuar correctamente. De eso se trata. Por eso es que somos privilegiados en esta dispensación y tiempo de gracia, en los hechos del Espíritu Santo. Mire, el libro de Hechos ha sido sellado hasta ese capítulo hermoso, pero si nosotros pudiéramos decir que estamos todavía en la era del Espíritu Santo, es la dispensación, muchachos. Es por eso que necesitamos ese maravilloso regalo, el Espíritu Santo, que Dios nos da, porque Jesucristo así lo ha pedido, el Consolador. Ahora bien, prepárese, abróchese el cinturón, porque despegamos en el jet del conocimiento. Toda la gloria
gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a seguir con el estudio, todos, aperturar el libro de Romanos, capítulo 7. Todos allí, muchachos, vamos al capítulo 7 del libro de Romanos. Esto es maravilloso porque estamos aprendiendo cosas muy lindas para la gloria del Señor y estamos avanzando poco a poco, pero seguros. Eso es lo lindo de estudiar las Sagradas Escrituras sin ningún tipo de apuro. No estamos apurados, estamos digiriendo este manjar espiritual de una manera como tiene que ser, poco a poco. Entonces vamos a leer, bendito sea el nombre del Señor, hasta el 8. Y después yo empiezo a leer a partir del 9, a ver hasta dónde llegamos. Dios mediante, es posible. Digo es posible porque en Dios, hermanos, está la determinación de cuándo vamos a culminar este capítulo, pero pienso que puede ser para el domingo, pero vamos a ir viendo porque de repente lo terminamos hoy o mañana, pero vamos a ver. Vamos a leer del 1 al 8, la bendita palabra del Señor establecida está. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Gloria sea al Señor. Y esto es lo importante, hermanos, es lo vital que vayamos entendiendo. En este punto donde leímos, más el pecado toma ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. De repente algunas personas dicen, bueno, entonces ¿para qué vino la ley? Si la ley es la que me mata, entonces ¿por qué Dios permite la ley? Y he aquí donde nosotros empezamos a entender la otra parte de este capítulo 7 de Romanos. Porque la ley tiene un fin. Y recuerde que eso es como un niño, hermanos, cuando nace. Todos disfrutamos a un bebé cuando sale del vientre de mamá. Allí, cuando lo recibimos, ellos tienen características, pero el bebé no se va a quedar allí. En apenas unas semanas ya el bebé cambia y pasa a ser más fuertecito, ya empieza a interactuar más con mamá, con papá y con los que están allí cerca. Pero al bebé tener 3 meses, él no va a quedarse siempre así. Él va a llegar a tener 1 año. Y ya cuando tiene 1 año, que le salen los primeros dientitos de abajo, los de arriba, ya él empieza a interactuar de otra manera. Ya empieza a buscar amenazar con esos dienticos, a echar broma, a reírse, a interactuar más con papá y mamá. Vemos que hay una interacción más dinámica, pero no se va a quedar de 1 añito, va a crecer. Y va a llegar el momento que el niño o la niña tiene que tomar sus responsabilidades. Claro, porque entonces empieza a asumir las responsabilidades dependiendo de su tamañito, de su edad. Unos al colegio, otros a tener más responsabilidades que le colocan sus padres, ya empieza a entender más y así sigue creciendo. Es exactamente igual
esa metamorfosis, esa metanoia que se va dando en un niño, es lo que Dios quiere para el creyente y es lo que Dios ha determinado a través de su pueblo. Vean, cuando Dios llama a Abraham, Abraham prácticamente está solo. Él con su esposa emprenden lo que nosotros hoy tenemos como una fe en el único Dios verdadero. Pero Abraham no se quedó solito. Llegó el momento que Abraham tenía a Isaac, pero no se quedó con Isaac nada más. Después llegó el momento de que se tenía Jacob. Y después Jacob a los 12. Y después crecieron en Egipto. Después, al salir de Egipto, se hacen los 12 con sus tribus. Y allí tenía que estar regulado y enmarcado ese pueblo por un concepto para el tiempo. Y era el concepto de Dios, la ley sinaítica. Esa ley sinaítica iba a alcanzar varias cosas. Número 1, que tuviéramos conciencia del Dios verdadero y de su régimen. Número 2, que nosotros fuéramos depurados. Cuando hablo de nosotros me incluyo en el propósito de Dios con su pueblo, porque el pueblo de Dios es uno. Recuerden que en Jesucristo no hay barreras entre judíos y griegos. Efesios capítulo 2, Dios ha derribado la barrera que nos separaba. Ahora somos un solo pueblo, de manera que nosotros los creyentes, cristianos, nos podemos catalogar como pueblo de Dios. En el pasado lo fue Israel, junto con ellos. Ahora somos un solo pueblo. Estamos embutidos en Cristo. Es Cristo el que ha reconciliado. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios nos enmarcó, y hablo, repito, involucrándome porque me siento, y lo soy, porque así el Señor lo dice. Dios nos enmarcó en la ley, para que tuviéramos conciencia de Él, para que conociéramos los estatutos de su régimen, y para que esa ley nos depurara, junto con la revelación que el Señor le entrega a los profetas. Esa ley se constituye en lo que dice Pablo, el ayo. ¿Qué es un ayo? Un cuidador, una niñera, un niñero que nos cuidó. ¿Nos cuidó hasta dónde? Nos cuidó hasta este tiempo donde Jesucristo aparece, muere, resucita y asciende allá, a la diestra de Dios. Porque Jesucristo es el fin de la ley, lo dice Romanos capítulo 10, versículo 4. Es decir, que vamos en la concordancia de Dios. Sigue entonces diciendo en el capítulo 7 de Romanos, versículo 9: y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿En qué tiempo? Si él siempre fue judío. ¿En qué tiempo él vivió sin ley? Aquí mucha gente dice, ¿se da cuenta que Pablo vivió sin ley en un tiempo? Les expliqué el día de ayer. Mire, vivir sin ley, en un régimen de ley, es que la letra sea muerta. Un ejemplo: hay dictamen en una ciudad, en un municipio. Hay leyes, estatutos establecidos por cada cámara municipal de ese pueblo, de esa ciudad, donde hay reglas. No se puede pisar el césped de la Plaza Bolívar de esa ciudad. Eso lo dice la ley. Pero una persona lo sabe, pero pisa la grama. Eso es vivir sin la ley en un pueblo de ley. Porque la ley es viva cuando se vive. La ley se vive en la ley cuando la ley se vive. Ahora, cuando usted conoce la ley pero no la vive, usted está fuera de la ley. Todos los que están delinquiendo están fuera de la ley, en un pueblo de ley, pero están sin ley. Así estaba Pablo, y ayer colocábamos el ejemplo cómo Pablo vivía sin ley. ¿Qué dice la ley? No matarás. Pero él, cuando la Biblia habla de su primera participación en el Nuevo Testamento,
Habla de que era un joven llamado Saulo y él estaba participando, cuidando la ropa de aquellos que asesinaban a Esteban. Pero no decía la ley que no había que matar. ¿Se da cuenta? Eso es vivir sin ley. La ley dice no matarás, pero él vivía sin ley. Él estaba asistiendo, él estaba coparticipando en la muerte de Esteban. Eso es vivir sin ley. Y esto es lo que se entiende acá. No es que Pablo, hermano, era una persona que andaba comiéndose luces por allí. No, simplemente que en su celo no estaba la revelación. Recuerde lo que dice y va en concordancia con Romanos capítulo 10 versículo 3 y 2. Me consta que tienen celos, pero no conforme a la revelación. 2. ¿Se da cuenta? Porque queriendo hacer su propia justicia, se han olvidado de hacer la justicia de Dios. Eso es vivir en un tiempo sin ley. Eso es lo que dice la primera parte del versículo 9. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento. ¿Cuándo vino el mandamiento? ¿En el tiempo de Pablo? No. Cuando vino a su mente, que Dios se lo revela. Por eso le hablo de que esto es una enseñanza altamente espiritual. Es como que estás pisando el césped de la Plaza Bolívar de tu ciudad. La ley municipal dice que no debes pisar el césped natural. Y tú lo pisas. Y te lo han dicho, pero tú lo sigues pisando. Y te dicen los cuidadores, tú lo sigues pisando. Pero llega un momento que cuando tú vas atravesando el césped natural, viene a tu mente la regla. Y tú dices, oye, estoy pisando el césped. Y llega a conciencia el mandamiento. Y es donde te sientes un miserable. Porque detrás de ti estás viendo la grama que se quiere cuidar, pues es el producto del impuesto que paga cada ciudadano. Tú la estás malogrando y te sientes un miserable. ¿Te das cuenta? En ese momento es donde viene la revelación. Julio César, un anciano que conocí cuando tenía 17 años. Trabajaba yo en un restaurante de mi padre. Y resulta que entonces allí llegaba el anciano, un hombre ya mayor, a beber cervezas. Él venía con su hijo mayor y un amigo. Venían 3, Julio César, Julio, el hijo de Julio César, y un amigo. Y ellos los fines de semana bebían y yo les servía en ese restaurante. Resulta que los dejé de ver y me enteré de que habían sufrido un accidente. Julio César el viejo no andaba este caballero, el joven Julio César, y el amigo de Julio César en parrandas. Y entonces el hijo de Julio César murió. Dejé de ver a Julio César por su depresión y dejé de ver al amigo de Julio César porque había quedado muy grave pero vivo. Resulta que al tiempo apareció Julio César, nos contó los detalles, muy quebrantado, lo afectó mucho la muerte de su hijo. Y entonces también empezó a llegar aquel muchacho que había quedado vivo, menor que Julio César, y había quedado sin un brazo. En el accidente, donde perdió la vida el hijo de Julio César, él quedó sin brazo. Y el que quedó sin brazo empezó a contar y a decir que todo era por haberse comido una luz roja. Y él reflexionaba y decía, si me hubiese detenido la luz roja. Ahora reconozco que el error fue comerme la luz roja. ¿Cuántas veces se las había comido? Muchas veces. ¿Cuántas veces había pisoteado la ley? Muchas veces. ¿Cuándo se dio cuenta él de la ley? En el momento del accidente. Lamentablemente perdió la vida un joven y él quedó
mocho de un brazo. ¿Se da cuenta cuando él despertó y se dio cuenta de la ley? ¿Cuántas veces pisoteó la ley? ¿Existía la ley? Sí, pero él estaba en un municipio de ley sin ley. ¿Cuándo viene y despierta a él a la ley? En el momento de que sufren el accidente y él despierta sin un brazo y Julio César muerto. El hijo de Julio César, Julito. Eso es lo que Pablo dice. Yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es que le vino de golpe. Se acordó de la muerte de Esteban. Entendió su codicia de buscar cartas para seguir persiguiendo, porque ¿qué fue lo que lo animó a él? La codicia. Él sabía ya, tocado, están matando a una persona que simplemente lo que hablaba era de Jesucristo. ¿Cuál era el delito de Esteban? La fe. Pablo entra en conciencia, entiende, y es donde él siente que muere. Porque empieza una carga, hermanos, una carga. ¿Cuántas personas ahorita haciendo lo malo y no tienen carga? No tienen carga. Es allí donde el orgullo dice, no, yo no tengo que pedirle perdón a nadie. Yo no le pido perdón a nadie. Yo no he hecho nada. Cuando la ley se te expresa en una vivencia, créelo que lo vas a entender. Créelo que lo vas a entender. Y es donde caes en conciencia, te sientes un miserable, porque sentimos que hay alguien que ha perecido injustamente y ese alguien se llama Jesucristo, porque Jesucristo no hizo nada para merecer la muerte, tú y yo sí. Como le dijo aquel delincuente al lado de allí en el madero, mientras el otro se burlaba y decía, bueno, tú eres Dios, bájate, salvaste a tantas personas, sálvate y sálvanos a nosotros. Y aquel hombre le dijo, mira, tú ni siquiera en medio de la muerte reflexionas y no mueres. Porque eso es. Hay personas, hermanos, que en medio de los problemas, situaciones difíciles, no recapacitan, no mueren. Aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará, y aquel que retenga su vida y me niegue, morirá. Aquel hombre le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Tú y yo hemos hecho cosas difíciles, le dijo, malas, hemos transgredido la ley, pero este varón, sabemos lo que él ha hecho lo bueno, ha sanado, ha ayudado, ha reconciliado, ha dado vida. Él no ha hecho nada malo. Nosotros somos los que merecemos la muerte. Eso es el morir. Eso es a lo que Pablo se refiere. Entonces dice el 10, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Claro, porque si él se hubiese apegado a la ley como era desde siempre, hubiese quizás sido como un Isaías, o hubiese sido como un Samuel, porque Samuel vivió en tiempo de ley, pero ¿acaso Samuel no fue de Dios? Claro que sí. ¿Por qué? El mandamiento es para vida, no para muerte. El mandamiento sinaítico es para vida en medio de una imperfección. Ahí está el caso de Samuel, ahí está el caso de Isaías, ahí está el caso de Daniel, ahí está el caso de Moisés, ahí está el caso de Josué, ahí está el caso de Jeremías, ahí está el caso de Daniel, ahí está el caso de Zacarías, ahí está el caso de Abdías, ahí está el caso de Amós. Ahí están los casos de personas que entendieron el mandamiento para vida, pero para Pablo resultó en muerte, porque Pablo era como cualquier cristiano en este momento en carne. Van a un culto,
pero no dejan de pecar. Danzan, hablan lenguas. Hermanos, miren, le voy a contar esto. Antier le decía a mi esposa y a mi hija, primeramente le dije, gracias a Dios que estaba mi hija, porque si no, yo hubiese sentido, hermanos, que soy una persona que parece ser que nació para ver cosas raras. Alguien una vez me dijo, una buena mujer de Dios, me dijo, parece ser que tú eres como Jeremías, Dios lo escogió para ver cosas tremendas, porque tú ves cosas, miren hermano, producto del diario vivir. Por eso le digo que somos aún seres humanos, estamos en las cosas del Señor, pero estamos en el día a día. Yo tengo que salir con mi familia, tengo que hacer mercado con mi esposa, acompañarla en medio de mis actividades. ¿Con quién ella va a ir? No la puedo dejar sola, ¿verdad? Claro, y ella me acompaña en mis diligencias, en las cosas que tengo que ir, sacar una cédula, ajustar un pasaporte, todas esas diligencias. Y gracias a Dios que por lo menos tengo a la compañera idónea, la que es la compañera de vida. Ahora bien, estaba esperando a mi esposa, hermano. Ella volvía, yo estoy esperándola allí en el centro de una ciudad, y allí está mi hija conmigo. Se para al lado de mí una camioneta con el logo de una radio cristiana. Esa camioneta yo la conozco desde hace mucho tiempo. El logo de una radio cristiana. No digo qué logo, no digo qué radio, pero sé que es una radio cristiana. A nivel nacional, le voy a hacer un poquito más de exageración. A nivel mundial es conocido esa obra. Ahora, yo me alegro porque veo el carro y sé pues que representa una parte de la humanidad que lleva vida en medio de tanta muerte. Ellos llevan vida, me consta el mensaje. Resulta que entonces me quedo allí, traté de ver si el chofer estaba allí y si le conocía, porque gracias a Dios que conozco a muchos cristianos desde hace mucho tiempo. Traté de ver si era una persona que conocía para saludarle, pero no fue así. No conocía a la persona que estaba de copiloto, el piloto no estaba, y yo dije, bueno, resulta que de repente, hermanos, viene una dama, y recuerden que yo en esto he sido amplio, yo no tengo complejos, yo no tengo religiosidad, yo he sido amplio en los términos de la vestimenta, y siempre le he dicho a ustedes que no se trata de una falda o un pantalón, se trata es del pudor, se trata es del decoro. Siempre les he dicho, una persona que es jovencita, oye, tiene su cuerpo pequeño, puede colocarse algunas prendas de vestir y no se le va a marcar, porque gracias a Dios que tiene su cuerpo pequeño. Pero cuando una persona empieza a crecer, empieza a desarrollarse, y más que todo cuando una dama da luz, se desarrolla más, su cuerpo crece por todas partes, y las damas siguen siendo hermosas, pero el cuerpo le crece. Es donde las damas tienen que tener mucha prudencia al vestirse, porque se trata, repito, es del decoro, del pudor, del respeto a las cosas que deben ser correctas y también a un caballero que representan. Ok, de repente, hermanos, viene una persona mal vestida, y cuando le hablo de mal vestido, bajo estos conceptos que estoy manejando, ustedes saben a qué me refiero. Mire, hermano, como una dama, imagine usted, dama, en este momento imagínese usted, dama grande, con una camisa de su esposo puesto. Usted, dama grande, colóquese la camisa de su esposo sin usar faldas ni pantalones, unos zapaticos y la camisa de su esposo, y que usted sale al centro de la ciudad. Así andaba la dama. Una dama grande, desarrollada, andaba con la camisa de su esposo, simplemente, y me imagino, bueno, que con ropa interior, pero nada más la ropa de su esposo. Ahí no cargaba medias, ahí no cargaba
pantalón, nada, licra, falda, nada. Al menos que sea una moda invisible, pero ahí no cargaba nada. Yo, hermano, sentí que era una persona de la calle. Yo no sé qué era la persona que se iba a meter a ese carro. Pasa por al frente de mí mi hija y se mete en ese carro. Y yo dije, bueno, quizás le están dando la cola a esa persona. Bueno, hay personas así. Yo tengo familiares de repente que vivan esa forma tan liberal de vestirse. No hay problema, está bien. Es decir, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer, ¿verdad? Nada. Y eso no nos va a sonrojar, eso no nos va a nosotros a llevar a una locura. No, tranquilo, podemos entender. Total es que de repente, como a los 30 minutos, esperando a mi esposa, viene ahora un caballero con una niña. La niña corre hacia el carro. Identifico a la niña como era su mamá pequeña, una gordita. Y yo dije, se parece mucho a la señora que se montó. La niña se montó y detrás venía el caballero. Hermanos, con un cigarrillo, el logo de la emisora en una camisa, una gorra con el logo de la emisora, un cigarrillo en la mano. Se fumó el cigarrillo delante de mí. Hermano, yo estaba, y ahora sí estaba sorprendido. Era el chofer. Yo no sé si es un líder cristiano, no sé, hermano, pero ¿cuántas personas viven en un régimen de ley sin ley? Yo me quedé, hermanos, absorto. Lo que le quedaba en la coletilla de cigarro lo tiró, lo apagó con el pie. Menos mal que mi hija estaba allí, lo vio, porque yo dije, sería una visión esto, Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Se montó, hermano, prendió la radio de la camioneta, se escuchaban los programas de radio, las alabanzas cristianas, y se fue. ¿Cuántos cristianos y cristianas viven en la ley sin ley? Con un requisito, una formalidad, como en el tiempo de Jesús, cuando Jesús le dijo, vosotros sois hijos del diablo, si fueses hijos de Abraham, hicieses lo que Abraham hizo, porque Abraham testificó de mí. Yo soy antes de Abraham, pero vosotros sois de vuestro padre Satanás, que es homicida y mentiroso y padre de mentira desde el principio. Digo todo esto para entender. Miren, dice el 9, yo sin la ley vivía en un tiempo de ley, él vivía sin ley, pero viniendo el mandamiento entendió, ahora se dio cuenta que estaba en pecado, el pecado estaba exacerbado, codiciaba seguir matando, y entonces caí en cuenta y morí, y hallé que el mandamiento que era para vida, porque los reglamentos son para vida, no para muerte. Pero cuando se quiere vivir fuera de la ley, en el imperio de la ley, se está muerto. El que vive sin ley, en el imperio de la ley, está muerto. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué? Bueno, ya vamos a explicar el 11. Escucha este tema y seguimos. Yo pude contemplar en mi rostro un gran reflejo de tu amor, mi buen Jesús. Y recordando el pasado, en donde estaba yo, me di cuenta que sin ti
yo fuera un fracasado. Y cómo olvidar aquel momento complicado, donde para mí todo había terminado. Fue allí donde tu amor me inundó, lavando mis maldad, borrando mis pecados, haciéndome una nueva criatura. Hoy puedo decir que tu amor se refleja en mí. Mucha gente viviendo en su dolor, esclavos al pecado, apartados de mi Dios. Jóvenes abandonados en la drogadicción, hogares destruidos sin tener consolación. Y cómo olvidar aquel momento complicado, donde para mí todo había terminado. Fue allí donde tu amor me inundó, lavando mis maldad, borrando mis pecados, haciéndome una nueva criatura. Hoy puedo decir que tu amor se refleja en mí. Gente viviendo en su dolor, esclavos al pecado, apartados de mi Dios. Jóvenes abandonados en la drogadicción, hogares destruidos sin tener consolación. Y cómo olvidar aquel momento complicado, donde para mí todo había terminado. Fue allí donde tu amor me inundó, lavando mis maldad, borrando mis pecados, haciéndome una nueva criatura. Hoy puedo decir que tu amor se refleja en mí. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos altamente agradecidos porque Dios nos da este tiempo, hermano, de gracia para seguir aprendiendo por acá. Gracias a este equipo maravilloso que me tiene al día, hermano. Por acá nos escribe nuestro hermano Franklin y el equipo se encarga de que yo pueda leer en letra grande este mensaje. Nos escribe nuestro hermano Franklin, nuestra hermana Aurimar. Dios les bendiga, muchachos. Dice: Dios les bendiga, amados hermanos. Excelente esta explicación de la bendita palabra del Señor. Vamos nítido, esforzándonos cada día para hacer la voluntad del Señor, muriendo cada día, amados hermanos, para que crezca Cristo Jesús en nosotros. Sí, es que eso es, definitivamente, así se trata, muchachos. Es cada día, es un esfuerzo diario que tenemos que hacer, y ese esfuerzo es para la gloria, honra y alabanza del Señor y para nuestra bendición. Y de eso se trata, que cada día, todos los días debemos morir. Ahora, estamos entendiendo a cabalidad y seguimos en el conocimiento liberador. Y por eso,
le recuerdo a toda la gran familia, si usted se pierde alguno de estos estudios, lo puede retomar en la noche a través de nuestra plataforma en Shofar Sonando. Y usted allí puede tomar estas enseñanzas maravillosas de Dios. Dice entonces el verso 10, hallé pues que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Es lo que les digo, miren, hay mucha gente que cree que al estar en una religión ya es salva, y eso es una mentira. Hay gente que dice, no, ya yo me metí evangélico, voy a ser salvo. Eso es mentira. Hay gente que dice, no, yo soy católico, yo voy a salvarme. Eso es mentira. Hay gente que dice, no, yo soy adventista, yo soy testigo del cuerpo gobernante. Eso es mentira, eso no salva. No porque tú vayas a un lugar, no porque tú te vistas de una manera, no porque tú uses un libro, no porque tú hagas largas oraciones, ayunes y vigiles y cantes y prediques, tú eres salvo. Pablo era religioso. Cuando Saulo asistía y consentía la muerte del mártir Esteban, del testigo Esteban, él era religioso. La religión no salva. No lo dicen las Sagradas Escrituras de manera explícita, de manera textual, pero sí lo está en la enseñanza intrínseca. Y aquí estamos tocando el caso de Pablo. La ley dice no matarás, pero Pablo participó en la muerte de Esteban, ¿sí o no? ¿Cuántas personas en religión haciendo, hermanos, una vida de desazón, desagradable a los ojos de Dios? Ya les conté este testimonio, hermanos, que yo me impresioné. Yo dije, Dios mío, pero qué tan mal testimonio. Supongamos, bendito sea el nombre del Señor, que las personas son personas que no son convertidas, contratadas a la emisora, pero hermanos, es el testimonio. Es como que ustedes, hermanos, tengan una interacción con la oficina, por decirle, del Tigre de Shofar, y ustedes consigan allá, hermanos, que se está dispensando cerveza. ¿Qué se sentiría? ¿Qué sentiría usted? Sí, porque si somos amplios, bueno, pero no nos consta, no hemos visto al pastor, no hemos visto a los hermanos, a la hermana allí bebiendo, no lo hemos visto directamente a ellos, pero ¿qué hace esa distribución de cerveza allí? ¿Se da cuenta? Igual, un expendio de cigarrillo y a personas entrando y fumando cigarro, y entonces usted dice, oye, pero eso sí es raro allí, ¿verdad? Claro, hermanos, de eso se trata. Entonces, ¿cuántas personas en religión? Por eso el pecado engaña y mata. El pecado engaña y el pecado mata. El pecado toma a la religión, toma el pecado, la religiosidad, y terminan enseñándose la religiosidad, donde lo más importante es que no se pisen la manguera los dirigentes. Yo recordaba, hermanos, reciente, y no está mal, muchachos, disfrutar no está mal, disfrutar no está mal. Mire, tener una buena cena, tener una buena almuerzo, eso no está mal, y cada uno trabaja para merecerlo, para tenerlo en casa. Comer bien no está mal, pero en medio de las necesidades y en medio de las prioridades, nosotros tenemos que cubrir algunas cosas, y una de esas cosas que tenemos que cubrir también es las necesidades de nuestros hermanos. Entonces, vean, yo en algún momento contemplé y yo dije, no está mal que nosotros nos comamos una pizza, una lasaña, algunos lo llaman pasticho, un asado negro. Eso no está mal, trabajamos para comer bien, y la Biblia dice que bueno es que el hombre coma y beba con el sudor de su frente, sí. Pero nosotros, hermanos, debemos también tener una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? De asistir y ayudar a la necesidad que uno sabe que existe. Si no sabemos, bueno, bien, pero hay necesidades que existen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo el pecado engaña a la religión? Cuando, hermano, se prioriza
en los deleites antes que en la obra del Señor. Repito, y aquí quiero atar cabos. ¿Podemos nosotros disfrutar? Sí, podemos disfrutar de una comida, podemos disfrutar de un vestido, podemos disfrutar de un calzado de calidad, podemos disfrutar de un perfume, podemos disfrutar de un reloj de calidad, podemos disfrutar de bienes como una casa, un auto. Eso es producto del trabajo y cada quien puede, hermanos, buscar esa manera para estar más tranquilo, para estar más cómodo y comodidad para su familia. Para eso se esfuerza y para eso Dios bendice también. Pero en áreas nosotros no tenemos que descuidarnos para que el pecado no tome control de la religiosidad y terminemos nosotros dentro de una religión pecando, no a la manera como pecan los demás, pero igualmente pecando. Mire, les he contado reuniones donde yo veía que el jamón engordado, la tocineta engordada, un manjar pues para un ser humano, ¿verdad? Que es un manjar que usted se pueda comer una loncha o un trozo de jamón serrano, jamón de pierna ahumado. Eso es rico, hermanos, comerlo con pan, una chuleta de cerdo metida en un pan, en un arroz. Eso es rico, ¿verdad que sí? Discúlpenme lo que no han desayunado, discúlpenme, es rico. Y yo veía, hermanos, en medio de la necesidad, cómo los perritos de ese lugar eran engordados con esa suculenta comida, pero era tan excesivo que yo veía el jamón engordado cayéndole mosca. Era tanto que le dispensaban a los perritos que ya no querían y se quedaban, hermano, no lonchas, no, pedazos de jamón engordado, mosqueándose. Y el perrito no repetía, había que cambiarle la comida para la tarde. Leche engordada para el perrito, con flay, hojuelas. Hermanos, miren, hay que atender a los animalitos también, eso no está mal. Pero por Dios, hermanos, el pecado toma ocasión del mandamiento y engaña, toma ocasión de la religiosidad y engaña. Claro, hermanos, claro, pero por Dios, saque la cuenta, hermanos. Y esto le digo para que cada uno considere. Mire, cada uno lo considere. ¿Comemos bien? Sí, hermanos, gloria a Dios cuando Dios nos permite comer muy bien, suculento, aleluya. Cuando Dios nos los permite, hermano, aleluya, lo disfrutamos, una comida que anhelamos, que queremos. Decimos gloria a Dios, Dios me lo permite, gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Pero hermanos amados, bendito sea el nombre del Señor, tengamos conciencia también. Eso es en un ámbito, pero hablemos de otro ámbito. Miren, cuando nosotros le damos mal uso a lo que es la autoridad que Dios nos entrega como hombres y mujeres de Dios, el pecado engaña al religioso y termina el religioso diciéndole malo a cosas que no son tan malas, y a lo malo y la bendición. Lo que Jesús decía: cuelan el mosquito, las cosas pequeñas, pero se tragan los camellos. Se tragan los camellos. La severidad con que se tratan a los demás y la amabilidad, ternura con que se tocan los casos propios. Recuerdo un muchacho que llegó a la congregación del mundo de la delincuencia y no sabía tratar a su esposa, pero él tenía un talento musical. El muchacho quería ser músico, tenía el talento de músico, pero el muchacho discutía con su esposa y la esposa
venía a hablar con sinceridad con sus líderes. Inmediatamente aquel muchacho que maltrataba a su esposa, que venía de un mundo muy feo, era puesto en aquella disciplina que colocaban. Y el muchacho lo bajaban de aquel altar supuesto, aquel altar que había que cuidar tanto, porque hasta en eso, hermano, se exagera, donde se tienen lugares santísimos y que según allí no se practica pecado. Pero ignoran lo que dice el Señor. ¿No sabéis que toda injusticia es pecado? Bueno, lo cierto es que aquel muchacho, la esposa decía: oye, mi esposo me gritó. Y entonces aquellos líderes colocaban al muchacho músico que venía del mundo en una vida muy fea, lo colocaban en indisciplina, 1 año. Y el muchacho vivía en disciplina, pobrecito. Mientras que el hijo del pastor, músico principal, tocaba todos los instrumentos, embarazaba hermanas, hijos por todas partes. Todas las muchachas eran sus novias. A él no le hacían nada. ¿No sabéis? Dice Pablo: el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Pablo estaba en religión, muerto. ¿Cuántos en religión muerto? ¿Cuántos en religión muerto? Es por eso que el Espíritu le habla claro a la congregación. ¿Qué le dice el Señor a la congregación? Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estás muerto. Estás muerto. Espiritualmente no tienes vida. Eso era Pablo. Así era mi vida antes de conocerte. ¿Quieres escuchar un poquito de esa canción? Vamos a escuchar a nuestro hermano Orellana con ese poquito de tema. Mira, y esto, créanlo que los digo desde el corazón. No te sientas mal. Transmuta, cambia. Mira, eleva la vida espiritual. De la misma forma como el ángel le habla a la iglesia, en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante, lo que acabo de leer, el Señor trata con nosotros y Él, como somos sus hijos, nos corrige porque no somos bastardos. El hecho de que lo estés haciendo, entonces arrepiéntete. Esto no es para que te sientas mal, esto no es para saherirte, no te sientas saherido. Esto es para vida, esto es para la definición, esto es para que pases de la muerte que el pecado ha causado en ti usando la religión y avances para vida eterna. Escucha este tema de Orellana. Así era mi vida. Vida compartida, árbol sin raíces,
nube movida por cualquier viento, noches y pesadillas. Así era mi vida antes de conocer esta verdad tan grande que hizo renacer una esperanza, una luz, una seguridad, un camino lento hacia la eternidad. Hoy que estoy arriba, miro hacia el abismo, veo mis huellas marcadas allí. Veo mi orgullo, también mi vanidad, mi hipocresía, todo quedó atrás. Hoy que estoy arriba, tengo mi familia, son mis hermanos que aman la verdad. Somos valientes y vamos a luchar por la bendita palabra de Jehová. Ha pasado el tiempo, ya no canto por cantar. Hoy tengo motivos, tengo razones, hay verdad. Hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo, Cristo viene ya. Oh, Hermanos amados, allí está. Y se lo digo con todo el amor, muchachos, muchachas. Esto no se trata, créanlo, somos consiervos. Si usted es pastor, pastora, usted es consiervo. Si usted es líder, es consiervo. No se sienta aludido. Simplemente que la verdad tiene una característica, nos confronta. Y como seres humanos a veces corremos hacia adelante, a veces creemos y queremos confrontar la verdad. Pero deberíamos de digerirla, porque esto no es una ofensa. Es como cuando el buen padre nos corrige. Cuando un buen padre nos corrige, no es para muerte, es para vida. Ahora bien, yo dejo el mensaje, hermano, para que usted piense, medite y usted pueda hacer lo correcto. ¿Cree usted que debemos trascender para que el pecado no nos siga matando en medio y tomando ocasión de la ley y en medio del mandamiento y de la religión? Cosa tremenda, hermanos, es haberlo conocido y perdernos. Entonces debemos reflexionar, ¿sí o no? Padre, gracias por este mensaje. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Sigue haciendo la obra perfecta en el poderoso nombre de Jesús. Amén.